Semana, todos los lunes a las 7 de la mañana prácticamente, nos distingue con un comentario en vivo y ya está en la línea telefónica, como todos los lunes, repito, nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días. Buen día, Juan, buen día quien nos escucha. Pues en esta ocasión mi comentario sobre la sonada y discutida reforma eléctrica, esta propuesta que mandó el presidente de la República a la Cámara de Diputados, curiosamente donde tiene el nivel de mayor desventaja, necesitaría 56, 58 diputados para hacer mayoría reforma constitucional, y en la Cámara de Senadores le faltarían 7, 8, no entiendo muy bien por qué eligió pues mandar esta iniciativa a la Cámara de Diputados y no como Cámara de Origen a los senadores, donde tendría muchísimas más posibilidades. Pero bueno, ha despertado todo tipo de comentarios, hay todo tipo de posiciones, y desde mi punto de vista, de mi análisis de la propuesta, pues yo asumo, ese es mi punto de vista, y sé que puede haber otro, que no se trata propiamente de un documento técnico que uno pueda discutir con seriedad. Se trata de un manifiesto, un panfleto, un pasquín, diría el presidente, de corte estrictamente ideológico que reclama volver al pasado, al México de un solo hombre, de un solo gobernante, al México del autoritarismo, del nacionalismo a ultranza, y donde las autoridades confundían al gobierno con el Estado y la veían como sinónimo, y por eso esta idea de un gobierno estatista, y regresa regresa al tiempo del presidente Echeverría, al tiempo del presidente López Portillo, habla de que pues idealiza el régimen del presidente López Mateos y plantea una disyuntiva, o con López Mateos y Cárdenas, o con la burguesía. Es un texto estrictamente ideológico que me parece que no merece de ser debatido como reforma, y que la oposición no debería de entrar a la discusión de ese texto. Insisto que no es un texto técnico, o en todo caso que la propia oposición siempre, cualquier ley se puede transformar y mejorar, y seguramente hay temas en los cuales hay que mejorar, pero la oposición tendría que plantear una propuesta realmente técnica, discutida con los grandes expertos nacionales e internacionales, que pusiera al centro de la discusión no al presidente y el poder del presidente, sino al ciudadano, al medio ambiente, a la generación de energías alternativas, que garantice el abasto futuro para la expansión de México en precios bajos, etcétera. A mí me parece que no es el tema de la discusión en este texto, es el que mandó el presidente, es discutir sobre un proyecto de gobierno. Entonces, si fuera el caso, pues entonces abrir el espacio a la discusión de qué fue ese régimen, qué tuvo de ventajas y luego cómo fracasa y se requiere cambiar, porque nos habíamos estancado en ese modelo que fue exitoso en una época, pero después fue el objeto del atraso y la retranca de la economía y la vía política también del país. Entonces, pues ahí está. No sé si al final la oposición le hará caso a este texto, insisto, manifiesto desplegado, pasquín ideológico, que no propuesta seria, consistente, técnica de una reforma energética, Juan. Pues le faltaría a el presidente haberle agregado a este texto frases como arriba y adelante, o que va a defender el petróleo o la energía eléctrica como un perro, Rubén, porque efectivamente hace un retorno a los tiempos de Echeverría y López Portillo, de ese PRI que tanto se queja hoy López Obrador, Rubén. Y del cual él pues fue hijo. Él ingresa al PRI precisamente muy joven,
cuando es presidente de la República Luis Echeverría. Él se forma en esa lógica, en ese momento, etcétera. Pero en todo caso, como tú lo planteas, pues pareciera, ese es mi punto de vista también, que el texto, insisto, es un reclamo de volver al pasado. México fue mejor en el pasado. El presidente se mueve siempre en esa lógica de que el pasado fue mejor. En ese sentido es un hombre muy conservador, incluso con tintes mesiánicos de este rescate del milenarismo, del pasado es mejor, un mesías milenario. Y bueno, ese es el texto, y no veo por qué la oposición que discuta. ¿Qué discute? Entonces, y si quiere discutir, entonces que discuta eso, pues discutamos un proyecto de nación, pues, donde el presidente plantea el regreso y el retorno al pasado, el pasado que pues, reveló que ya no daba y que por eso había que cambiarlo, y es el que el presidente reivindica, el pasado que ya no funcionó, etcétera, y que a él quiere volver porque con ese pasado de ese tipo de PRI el presidente se identifica. El PRI mismo salió de ese PRI o de ese modelo porque sabía que eso ya no daba, que había dado en una época de la historia, pero ya no daba, y había que cambiar, y urgentemente cambiar, para poderle darle viabilidad al país, a la economía, a la política, el proceso de democratización, el proceso de apertura para generar inversión, generar empleo, etcétera. Pero el presidente se aferra a un modelo que incluso ahora, con la gestión que ha tenido el presidente, pues sabemos que la economía no crece, sabemos que no se genera empleo, sabemos que no hay inversión pública y tampoco privada en la dimensión que debería de haberlo, etcétera. Pero eso es lo que reivindica el presidente en ese texto, que insisto, me parece a mí un manifiesto ideológico, un discurso muy primitivo desde mi punto de vista, muy superado en el siglo XXI, en el año 21 del siglo XXI, y él vive en los años 60, 70, y ahí quiere regresar, y donde él asumiría todo el poder como el viejo presidencialismo, donde todo se relacionaba, tenía lugar en último término con el presidente de la República, que era el factotum, que era el todo. Y eso es lo que añora el presidente en ese PRI que él se formó, y que hubo ese abuso brutal del poder en ese régimen, en particular de Echeverría y López Portillo. Eso es lo que el presidente quiere, y eso es lo que propone en este texto, que no una reforma eléctrica con propuestas técnicas razonables, consistentes, que pudieran ser objeto de debate. A mí, en lo personal, mi lectura es que es, insisto, un panfleto que plantea un modelo de Estado, y que en todo caso, pues la oposición, si quiere, pues que discuta eso, pero que no discuta la reforma eléctrica, porque ese texto no da lugar, que en todo caso la oposición pues plantee un texto razonable, inteligente, en la lógica de la discusión actual en el mundo de qué debe ser la energía, y que pues ponga, insisto, al centro al ciudadano, al centro el abasto del país a partir de nuevas tecnologías no contaminantes, que respeten el medio ambiente y que garanticen precios bajos. Totalmente de acuerdo. La discusión tendría que ser de carácter técnico, un debate con los actores principales que vayan y expongan sus razones a favor y en contra si las tienen, pero tendría que ser una discusión de carácter técnico, no de si regresamos al pasado que hoy sabemos que terminó mal, pero que en el que se formó precisamente Andrés Manuel López Obrador, porque muchas de las nuevas generaciones, Rubén, además no saben
que Andrés Manuel tiene origen priista, cuando ven la buena relación, la gran protección, el manto protector que de manera recurrente tiene el presidente con funcionarios como Manuel Bartlett, se les hace inexplicable. Oye, pues se formaron en la misma época. Estoy de acuerdo, coincido totalmente contigo. 14 años, acuérdate, militó en el PRI, 14 años, entró 3-4, un joven que entra al PRI 3-4 años después de la matanza en Tlatelolco, pues ya te dice mucho desde mi punto de vista, y luego pues fue presidente del PRI en el Tabasco, hizo el himno del PRI en el PRI de Tabasco. El presidente sigue viviendo en esa época, no ha podido transitar, no ha podido entrar al siglo XXI, él sigue viviendo en el siglo XX y en los años 70 del siglo XX, Juan. Pues por nosotros que él se quede ahí, pero que al resto del país nos deje avanzar con la modernidad que se requiere. Gracias, Rubén, como siempre, y nos escuchamos el próximo lunes, Dios mediante. Nos escuchamos el próximo lunes, Juan. Buen día para quien nos escuche.